cuando gana el presidente Chávez las elecciones, yo voto por el presidente Chávez, entre otras cosas porque en los años 90 todos los procesos de demandas, de aspiraciones de la sociedad, de alguna manera las encarna en la campaña electoral el movimiento Quinta República y todo el movimiento electoral que acompaña al presidente Chávez. Nosotros teníamos 2 décadas discutiendo reforma del Estado, pidiendo descentralización, pidiendo participación, apertura de espacios para la participación. La calle estaba pidiendo, la protesta de calle, digamos, de todos estos sectores que estaban movilizados, pedía que el Estado defendiera los derechos universales socioeconómicos, que garantizara la salud pública, la educación pública, los compromisos con los contratos colectivos. Todo eso de alguna manera estaba expresado en la oferta electoral que hace Hugo Chávez y que cristaliza en la Constitución de 1999. Ese es otro punto de coincidencia que tenemos todos, porque la Constitución de 1999 introduce el principio de la participación, introduce el principio de la descentralización, que son las 2 grandes banderas que tenemos en los años 80 y 90 para profundizar la democracia venezolana. Se decía en esa época, y lo decía algunos que hoy en día son funcionarios del gobierno y que se les ha olvidado, que la resolución de la crisis venezolana, de la democracia venezolana, era dándole más democracia a la democracia venezolana. Y no lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Que es una recentralización del Estado y una no participación en las decisiones fundamentales del país. Entonces yo defendí ese proceso en su primer gobierno, sobre todo. También creo que fui bastante crítica con el personaje Chávez, su origen militar, incluso como les digo, yo lo había entrevistado, me parecía un hombre muy poco preparado para el gobierno, lo confieso en ese momento. Hay que reconocer que aprendió bastante en su primer gobierno, pero digamos un año antes, pero era una persona bastante poco preparada para asumir esas funciones. Pero creo que también el golpe del 11 de abril también me produce una toma de posición de apoyo pues al proyecto de la democracia participativa y protagónica muy claro, y el paro petrolero, que realmente fue quizás una de las grandes tragedias que hemos vivido, no solamente por la devastación económica que significó el paro petrolero para los venezolanos, 2 meses y medio que la oposición intentó cerrar la principal industria del país y lo logró en una buena medida, sino sobre todo porque de ahí salió fortalecido el presidente Chávez y el sector militar, porque el presidente Chávez sobrevivió porque el sector militar lo acompañó y lo respaldó ante una amenaza, verdadera amenaza a la soberanía nacional, como fue cerrar la industria petrolera del país. Entonces yo creo que a mí me parece que eso es un momento importante en nuestra reflexión sobre la historia reciente venezolana, porque ese proyecto que estuvo acompañado por una relación de fuerzas civiles, progresistas y de izquierda, en un equilibrio difícil entre lo militar y lo civil, va a empezar a tener un predominio de lo militar. Después de ese paro, y en eso coincido con Vladimir, esta polarización es responsabilidad no solamente del chavismo, sino también de la oposición. La cosa llega a su extremo, y con eso voy a terminar mi primera ronda, cuando Acción Democrática se retira del Parlamento en el año 2005 y deja el Parlamento en manos del presidente Chávez y el oficialismo en un 100%. Deja a Chávez prácticamente parado solo en la arena política. Y de ahí en adelante el presidente dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora tengo otro proyecto. Ahora me van a oír el proyecto mío, que es el proyecto del socialismo del siglo XXI. Y en eso estamos. Uno de los emblemas del gobierno es más poder para el pueblo. Y yo quisiera que las distintas instancias donde ustedes están me pudieran decir si efectivamente hay esa transferencia de poder hacia el pueblo y una disminución del poder de las élites. Y de repente eso pudiera explicar también toda esta polarización y toda esta guerra que hay entre distintos sectores en Venezuela. Exacto. Exactamente el tema. Es muy afortunada tu pregunta, porque era lo que yo quería referirme, que está en la intervención inicial de Vladimir y que también lo señaló Margarita, que es lo de la polarización social. O sea, Vladimir decía algo así, palabras más, palabras menos, lo que recuerdo, que ha habido desde hace tiempo, y mucho antes de este proceso que hemos vivido en estos años, existe una polarización entre los sectores desfavorecidos y los sectores pudientes. Yo tengo una discrepancia con eso. Yo creo que eso se vino conformando en los últimos años, digamos, del llamado puntofijismo. Yo no
no comparto el concepto de cuarta y quinta república, entonces no lo voy a usar, pero en los últimos años de la democracia, digamos, yo le digo la democracia fundada en la conciliación de élites, que es lo que fue, que comenzó mucho y que fue muy positiva, yo diría hasta mediados del gobierno de Carlos Andrés Pérez, sus primeros 15 años, desde el año 59 hasta el año 74, más o menos, 75, fue muy positiva, establecieron la democracia en Venezuela con un pacto, que si bien era un pacto de las élites, pues era un pacto entre los tres grandes partidos, digamos, no comunistas, digamos, incluyendo el Partido Comunista en aquel momento, y también entre las organizaciones que representaban a los sectores sociales, o sea, entre Fede Cámaras y la CTV. Pero ¿qué pasaba en ese momento? O sea, la CTV en efecto representaba al movimiento obrero, lo representaba, o sea, y tenía una conexión profunda con las bases sindicales, etc. Por lo menos hasta finalizados los años 70. Pero a partir de eso, pues, las burocracias sindicales dejaron de representar a los trabajadores, se desconectaron. Así como las direcciones de los partidos políticos también se desconectaron de sus bases. Entonces, era una cosa, entonces verdaderamente lo que comenzó como un pacto entre grandes dirigentes nacionales, que eran Betancur, Villalba y Caldera, eran tres personas, y además acababan de llegar del exilio, el pacto de Punto Fijo, que yo creo que fue muy positivo durante muchos años. Después de vino un acuerdo donde las cúpulas se repartían. Ustedes recuerdan que aquí decía, aquí se reúne Gonzalo Barrio con Caldera y nombran la Corte Suprema. Los dirigentes comenzaron a actuar y en el Parlamento y en todos esos sectores. Entonces, ese divorcio que empezó a ser creciente, pero eso era en las élites. Yo no creo que existía, fíjate que aquí, chicos, nosotros no éramos de izquierda y hacíamos campañas, ustedes, los que estaban en el mal, los que estaban los que estábamos en la causa, hacíamos las campañas que sea, pero al final sacábamos lo que Cabruja llamaba el 6% histórico de la izquierda, y el 90% se repartía entre AD y COPEI. O sea que no existía tal polarización en el plano del pueblo. Yo creo que esa polarización comenzó, por supuesto, en el 89. El 27 de febrero quebró eso. ¡Caraca! Yo creo, eso se quedó allí. Y yo creo que la comenzó atizando Caldera en el golpe de Estado. O sea, Caldera fue el vocero de eso, porque Chávez fue preso. El discurso de Caldera y el discurso de Aristóbulo en la Cámara de Diputados, yo creo que pusieron en la mesa esa polarización. La pusieron en la mesa y yo creo que Chávez la ha impulsado. Chávez y sectores de la oposición. O sea, porque así como ustedes hacen una distinción entre sectores del chavismo, o sea, tiene que ser, o sea, no es la mayoría de la oposición. O sea, el paro, yo recuerdo, el paro fue una cosa impuesta. El paro de diciembre y enero fue impuesto. Ese paro lo dirigían desde el Hotel Marriott, un grupo de la gente de los medios y de los grandes empresarios del país, y eso se lo imponían a los partidos. Yo me acuerdo que en una reunión en otro lugar donde estábamos, o sea, para levantar el paro que había sido puesto por 48 horas. No lo han levantado, de hecho. No lo han levantado. Todavía no lo han levantado. Bueno, pero está bien, pero en ese momento, como tampoco se han dado los resultados del referéndum del 50. Mira, para que esto no sea un monólogo, vamos a seguir rotando. Eso lo impusieron desde el Hotel Barrio, lo imponían. Y todos los partidos querían. Yo me acuerdo que Pucci, ¿cómo se llama el de bandera roja? Puerta. Gabriel Puerta y yo nos paramos ahí, o sea, este paro se acaba hoy. No va a manera. Venía del Hotel Four Seasons, ¿cómo se llama? Lewis Pérez. No, esta gente allá, y yo decía, ¿quién es esta gente allá? Bueno, los del Four Seasons, ahí me enteré yo, los del barrio. Ellos dicen que esto sigue. Ese es el comando operativo. Bueno, y le impusieron a la sociedad venezolana ese paro, desde los grandes poderes de Venezuela. Y claro, había una clase media. Yo estaba con Domingo Roberto Rangel en un programa de radio, y nosotros, Domingo Roberto Rangel Mantilla y yo, dijimos, este paro tiene que cesar. Ya el paro tiene... Pero tú no tienes idea de los insultos que nos decían la gente. La gente estaba enloquecida por los medios. Algunas personas, no todo el mundo, como tú lo veías. Las marchas eran de 500,000 de personas diarias. O sea, era una cosa impresionante. La clase media histérica. Pero tú tienes 500,000 de personas diarias porque tú tienes en la dirigencia los medios privados de comunicación. Por eso te digo. Que están convocando... Yo no digo lo contrario. No, bueno, espérate, déjame entonces entrar un poco a la precisión de la polarización política. La polarización política es una estrategia, no es una cosa que aparece de la nada. Son actores que asumen que si ellos usan un discurso polarizado, eso les va a dar dividendos políticos. Eso lo vio con toda claridad el movimiento bolivariano en el año 98. Bueno, y de eso se y alimentaba respondió a eso
los medios de sectores. comunicación Sí. privados que también, Y- a partir del momento en que toma posesión el presidente, empiezan los medios Y el que privados trate de salirse a de ahí, usar lo aplasta. polarizar. Ajá. Y el que trate de- y la confrontación de fuerzas se dio el 11 de abril y en el paro petrolero, y en esa polarización, y eso es muy importante por lo que estamos viendo hoy en día, se vio con claridad que esa estrategia a quien favorece es al presidente Chávez. Ese paro lo Yo convocó quisiera Chávez. que- yo quisiera Ese paro lo que- convocó Chávez. Telma, Y el 11 de abril lo convocó Chávez, lo dijo. Chávez Telma, confesó, sí, pero para- confesó en el Congreso que le había convocado el 11 de abril. Telma, para retomar la conversación, Marlene también, tú lo dijiste en tu primera intervención, tú dijiste, bueno, aquí a la gente, a factores del gobierno y de la oposición le conviene la polarización. Claro. Y hay que decirlo claro y raspado, ¿no? Bueno, sí. Explícanos cómo tú lo ves. Bueno, en la medida que yo lo veo, ¿por qué? Porque el país, o sea, estamos hablando de la polarización política, pero también está la polarización social. O sea, mientras los sectores menos pudientes, o sea, menos pudientes en todos los sentidos, el que agarra el metro a las 10 de la mañana y llega sudando a su trabajo porque no tiene aire acondicionado, el que le falta el medio para completar el real para pagar el carrito, el que no le alcanza para hacer el mercado ni siquiera en el mercado. O sea, con todos esos problemas, el gobierno le interesa tener la polarización política porque no tiene respuesta para resolver los problemas sociales. Y le interesa decir, aquí tienes una oposición que no sirve, que no, tampoco te está planteando nada, que no tiene un proyecto de país, que no tiene un líder, y te manipula toda esa información. Y cuando tenemos los medios de comunicación, como Vladimir son comunicadores sociales, tenemos medios de comunicación que la mayoría, nosotros, por lo menos para ir a un medio de comunicación comunitario, entre comillas comunitario, que no son comunitarios, nosotros tenemos unos medios de comunicación comunitarios que lo que tú escuchas es salsa. Salsa de la buena. Pero tú ahí no escuchas nada, ni bueno ni malo, lo que está pasando en una comunidad, ni planteamiento ni planificación de nada. Aquí se acabaron las mesas. Aquí se hicieron mesas técnicas de agua que funcionaban cuando estaba Jacqueline Faría en Hidrocapital. Nosotros trabajamos la mesa técnica de Katia. Nosotros como Procatia nos pusimos a la hora y trabajamos 6 meses en la mesa técnica y armamos todo una estructura para empezar a darle soluciones a las filtraciones que tenemos en los barrios. Ese trabajo quedó allí. Entonces, mientras tenemos la progresión política que le conviene tanto al gobierno y al sector del gobierno y a Chávez le conviene. Vamos a dar al presidente Chávez y ahorita que está viendo numeritos, porque uno lo ve en la calle. O sea, cuando la gente va a hacer un mercadito y no le alcanza para nada, tú estás viendo el descontento de la gente. Cuando uno estudiaba en nuestros tiempos, el INSE era para formar a esta masa que quedaba 2 o 3 meses en vacaciones en un instrumento de plomero, trabajo, peluquería, plomero, mecánico, albañil, ciertas cosas, o sea, te enseñaban a coser, o sea, como para hacer un paliativo a tus necesidades, algo que te entrara. ¿Qué es la formación ahorita del INSE? El INSE se perdió todo eso, esa mística. Y así todas las instituciones, o sea, aquí cuando Margarita dice que en los años 80, de verdad, hubo muchos pasos para la descentralización. O sea, nosotros estamos luchando ahorita por un proyecto de que Katia sea municipio. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que el poder tiene que llegar más abajo, pues, a la base. Y tenemos que, de verdad, ampliar la democracia. Eso es ampliar la democracia. Pero entonces cuando nos dicen, te tienes que meter en las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de esta, las mesas de lo otro, tienes que hacer los círculos bolivarianos, tienes que hacer esto, tienes que hacer las V, tienes que hacer, y entonces ahora no, ahora es el consejo, los consejos comunales, entonces ahora el consejo comunal no me sirve. Entonces, cuando todo eso es muy bien, es la participación, pero cuando tú tienes que, y tú votas por una junta parroquial, por un concejal, porque ese es el vínculo que tú tienes como ciudadano para que te resuelva tus problemas. O sea, tú tienes que exigirle a él. Entonces nosotros nos han acostumbrado a pedir. Nosotros tenemos que decirle a la gente que tú no tienes que pedirle a un concejal o a un alcalde. Tienes que exigirle porque para eso está ahí.